Muy buenas noches a todos. Es un gusto volver a platicar sobre estos temas. Hoy vamos a abordar el tema desmontando un discurso político. Bueno, el otro año son las elecciones. Muchos partidos políticos ya empiezan a buscar estrategias de afiliación y de simpatización. Entonces, porque estamos en un proceso democrático, es necesario que también que todos participemos de acuerdo a lo que la ley dice, en este caso elegir y ser electo. Entonces, ¿cómo desmontar un discurso político o cómo examinar un discurso político? ¿Qué es un discurso político? ¿Cuál es el contenido de un discurso político? Entonces, como ciudadanos activos, y también algunos ciudadanos pasivos, es importante de ir a despertarlos para que cumple con su papel como verdaderos ciudadanos de hacer una buena elección, de elegir de una manera correcta en base a la democracia. Entonces hoy voy a tratar de analizar cómo examinar un discurso político. ¿Qué contiene? ¿Contiene verdad? ¿Contiene mentira? ¿O todo es falsedad? Entonces aquí voy a dar algunos elementos para que los ciudadanos de Santiago Atitlán pueden, durante las elecciones el otro año, pueden examinar, pueden ver, observar, en este caso, cada discurso político. Si estos elementos contiene en un discurso político, yo te invito a cambiar de razón de voto. ¿Por qué? Porque contiene mucha mentira. Entonces, vale la pena hacer una buena elección en base a lo correcto, en base a lo que es justo, a lo que es transparente, a lo que es honesto. Entonces, primero, muchos de los candidatos lo que hacen es caer en falacias ad hominem. ¿Qué significa falacias ad hominem? Significa los ataques personales. Los ataques personales entre candidato versus candidato, entre político versus el otro político, entre ciudadanos o afiliados de un partido A hacia el partido B. Entonces, las falacias ad hominem, en otras palabras, es contra el hombre. Empezamos a criticar, en este caso, al candidato o al ciudadano, o en este caso lo que conforman el equipo, equipo de partido político municipal. Y cuando los candidatos, los partidos políticos caen en esto, en falacias ad hominem, han desprestigiado en este caso su propia imagen, en este caso su plan de trabajo, porque las falacias ad hominem no sirven para nada. Aquí vale la pena es el diálogo racional, vale la pena en este caso el debate racional. Hay que debatir ideas, hay que debatir planes, hay que debatir esas acciones competentes desde el enfoque legal. No vale la pena criticar a una persona el simple hecho de ser persona, por su vestimenta y también por su peinado. No puede ser. Hay que criticar al candidato su propuesta. Su propuesta es realista, su propuesta conforme a lo que es lo justo, lo legal, lo legítimo. Entonces, como ciudadanos activos, no tenemos que comulgar estas características de un candidato. Criticar por criticar, no. Tiene que, si quiere criticar, con argumentos, con razón, con evidencia. Y así nosotros podemos, en este caso, avanzar en este marco democrático. Y el otro, la generalización. Hay muchos problemas en Santiago Atitlán, ambiental, educación, cultural, inseguridad, entre otros, etcétera, etcétera. Entonces, el candidato no tiene que caer en la generalización. Es que todo Santiago Atitlán, es que todo Cerro de Oro, es que ellos son los contaminantes en este caso de nuestro lago de Atitlán. Todos, no son todos, es un sector. No podemos decir también que Santiago Atitlán es inseguro, no.
Hay puntos rojos, hay puntos estratégicos que hay que implementar políticas de seguridad. Entonces, no hay que generalizar. Cuando un candidato generaliza, lo que hace es que no tiene evidencias, argumentos, porque ni un problema hay que generalizarlo. Hay que ser específico. No, Chocumuc tiene esta necesidad. Chocumuc no es igual a Cerro de Oro. Cerro de Oro no es igual a Chacaya, pero siempre y cuando tiene algo en común y no podemos generalizar. Y otro, el desconocimiento sobre las finanzas públicas municipales. Ustedes han escuchado los candidatos que dicen que voy a hacer esto, que voy a hacer el otro, que voy a hacer un estadio, que vamos a gastar este dinero, pero ellos no tienen conocimiento sobre las finanzas públicas. Entonces, si tuviera conocimiento de las finanzas públicas, ellos van a ser muy realistas en decir, esto se puede hacer a mediano plazo, pero esto no se puede sacar a largo plazo. Entonces, ellos tienen que hablar bajo la razón, no bajo la emoción. Y otro, un verdadero candidato, un candidato que usa la razón, no puede dar un discurso de la división, de dividir la sociedad, sino que un candidato, si su fin último es el bien común, entonces lo que tiene que hacer es buscar estrategias de unificación, buscar estrategia en que todos los sectores, independientemente de nuestra manera de pensar, independientemente de nuestra forma de ver la política, la integración, la unidad, todos los sectores a trabajar en común para alcanzar un objetivo para el bienestar de todo. ¿De todo de quiénes? De Santiago Atitlán. Entonces, y otro decía, ser realista. El ser realista es importante. No idealizar cosas que yo voy a hacer esto a Santiago Atitlán. Si ellos no pueden, si no tienen capacidad, no tienen conocimiento sobre las finanzas públicas, hay que ser realista. Hay que ser realista. Esto puedo hacer, pero el otro proyecto me cuesta hacerlo. ¿Por qué? Porque en primer lugar, no tenemos suficiente dinero en la administración pública. Y ellos tienen que analizarlo muy bien. Ellos tienen que conocer cuánto es el ingreso en la municipalidad. A partir de ahí, ellos pueden hacer un plan de trabajo a corto, a mediano y a largo plazo. Seamos realistas. También, muestra respeto, tiene respeto a los principios de la democracia. Eso es fundamental. Si un candidato, estando en un proceso electoral municipal, no demuestra respeto sobre los principios de la democracia, la libertad de expresión, la libertad de los medios de comunicación y también el acceso a la información pública, la participación legítima, la representación legítima y legal, si no representa, si no muestra respeto en eso, no vale. Un candidato autoritario, un candidato que le vale todo, le vale lo que es la libertad de expresión, la libertad de los medios. Entonces, no vale la pena que tú, como ciudadano consciente, otorgas ese poder de voto a esa persona. ¿Por qué? Porque no tiene ese conocimiento y no tiene, en este caso, no demuestra respeto sobre los principios de la democracia. Y el otro, revisar su plan de trabajo, el contenido de su plan de trabajo. Muchos de ellos ponen lo que sea en su plan de trabajo. Lo que ponen ahí es utópico, cosas imposibles. Nuevamente, hay que ser realista. Por eso los ciudadanos, en las elecciones que vienen, tienen que conocer cuál es el plan de trabajo de cada candidato en materia de seguridad, en materia de salud, en materia de educación, en materia de medio ambiente, en materia cultural, entre otros aspectos. Ellos tienen que dar a conocer cuál es su plan de trabajo. Y otro,
La pasión sin razón. ¿Qué significa la pasión sin razón? Es igual a un engaño populista. Lo que ellos despiertan es emociones. Despiertan, explotan emociones. Todo es emociones. No podemos cambiar Santiago Atitlán con base a emociones. No podemos cambiar Santiago Atitlán con base a emociones. Puede haber emociones de odio, de felicidad, entre otros. Eso no es el fundamento, la base de cambiar Santiago Atitlán. ¿Cuál es la base fundamental de cambiar Santiago Atitlán? Es la razón, son las ideas. Cuando las ideas entran en debate, entonces avanza el conocimiento, las soluciones para los problemas en Santiago Atitlán. Lo que ellos hacen es empiezan a explotar las emociones. Todos son emociones. La gente vive de emociones. Las personas, los afiliados, los simpatizantes viven de emociones. No podemos cambiar Santiago Atitlán solo emociones. Por eso los ciudadanos no tienen que comulgar estas ideas, estos discursos políticos. Tiene que tener la razón, el discernimiento, la capacidad entre ver qué es verdad y qué es falso. Y la gente no tiene que caer en esto, la gente no tiene que ser tonto, la gente no tiene que caer en estas falacias de los candidatos a partidos políticos. Las personas tienen que razonar, tienen que ver cuál es el candidato que tiene capacidad, el candidato que sí habla con un lenguaje correcto, justo, realista. Y no perseguir y no estar aplaudiendo a un candidato que solo genera emociones, odio y nada de razón, nada de argumento, nada de evidencia. Ciudadanos, tenemos que empezar a analizar nuestros candidatos que el otro año los vamos a poner, en este caso, en el poder municipal. Estas son algunas características, elementos como desmontar un discurso político, cómo examinar un discurso político. Esta es solo la introducción, en este caso, cómo examinar un discurso político. Aquí podemos agregar otros elementos, otras características para entender, en este caso, lo que es el contenido de un discurso político. Para finalizar, ciudadanos, ciudadanas, los nuevos ciudadanos, los que son jóvenes, que en estas elecciones 2023 van a votar por primera vez. Sean conscientes con su voto. No hay que hacer pactos previos con los candidatos. Si ustedes creen que un candidato tiene capacidad, merece que los represente dentro del aparato municipal, entonces hagan una buena elección. Para que Santiago Atitlán podemos ver muchas cosas buenas, correctas, transparentes, dentro del aparato municipal. Así que invito a todos nuestros amigos, a todos los candidatos, a los ciudadanos, también un mensaje a los candidatos: sean realistas, sean, si ustedes miren las cosas no pueden hacer, hay que tener la capacidad, la humildad en decir: no puedo, desconozco estas cosas. Entonces, y la gente tengan la capacidad y el discernimiento en decir: este candidato sí y este no. Hay que distinguir entre el bien y entre el mal, entre lo que es bueno, lo que es malo, entre lo que sí se puede, lo que no se puede, entre lo que es posible, entre lo que no es, entre lo que es imposible. Tenemos que distinguir eso. Con la razón y el cerebro, hagamos una buena elección el otro año, que es en este caso 2023. Seamos libres y siempre y cuando con responsabilidad y con razón, para poder hacer una elección correcta, justa, para el beneficio de todo Santiago Atitlán. Muchas gracias, hasta una próxima.